Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Bienvenidos a Reunión de Pauta. Seguimos adelante aquí con la programación en Radio Pauta en la 100.5. Gracias por acompañarnos a esta hora, 7 de la tarde, y damos inicio a nuestro espacio de conversación y de análisis de los temas de actualidad en una semana, vaya que ha estado noticiosa, y un miércoles particularmente noticioso también, hasta hace muy poco, con novedades del Banco Central, con la acusación constitucional al presidente Piñera, también con los antecedentes conocidos respecto a la candidatura de Sebastián Sichel. Vamos a estar analizando varios de estos temas en nuestra edición de Reunión de Pauta el día de hoy. Nuestros panelistas están listos también, así que vamos a darle la bienvenida ya a nuestro equipo de este miércoles, encabezado por Eduardo Olivares, periodista, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Manchester, máster en Asuntos Internacionales de la Universidad de California, San Diego, editor general de Pauta. Bienvenido, Eduardo, ¿qué tal? Hola, Sebastián, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Magdalena Mervilá, historiadora, directora ejecutiva de Red Cultural. ¿Cómo estás, Magdalena? ¿Qué tal? Bien, Seba, ¿cómo están ustedes, Eduardo? Y también nos acompaña en el capítulo de hoy Javiera Petersen, economista, estudiante del doctorado en Innovación y Políticas Públicas en el University College de Londres, directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Económicas OPES. Bienvenida, Javiera, ¿qué tal? Gracias, Sebastián, muy bien. Gracias por acompañarnos, gracias además por el sacrificio de estar a las 11 de la noche conectada con nosotros desde Londres. El cambio horario no nos juega mucho a favor, Javiera, así que doblemente agradecido. Bienvenida. Bueno, junto a Javiera, Eduardo y Magdalena vamos a estar analizando los temas propuestos para esta semana. La pauta cambió rápido en las últimas horas y en este primer bloque vamos a estar analizando en profundidad los últimos antecedentes que han generado más noticias respecto a la carrera presidencial. Estos datos que se conocieron la noche de este martes, cuando un reportaje de Chilevisión y CNN Chile dio a conocer los antecedentes sobre presunto financiamiento irregular de la campaña parlamentaria del año 2009 de Sebastián Sichel. El ahora abanderado presidencial en ese momento competía por un cupo dentro de la Democracia Cristiana, recordemos que militaba en ese partido, y en este contexto habría recibido financiamiento de empresas pesqueras, según los documentos que se dieron a conocer en el reportaje la noche de ayer, y eso evidentemente que genera un nuevo golpe duro para su campaña presidencial. Hoy día en un punto de prensa abordó el tema, dio sus explicaciones, dijo que él no sabía de estos antecedentes, que era la Democracia Cristiana en todo caso la que tenía que dar más explicaciones y que esta era una operación política orquestada desde el corazón de la Democracia Cristiana, decía luego también Juan José Santa Cruz, otro exdemócrata cristiano y quien es coordinador de su comando. En definitiva, estos antecedentes de alguna manera le mueven el piso a Sebastián Sichel y cambian de alguna manera también parte de su posicionamiento, no solo ante la ciudadanía, sino dentro de la misma coalición. Es el punto que queremos abordar a partir de estos antecedentes y ver cuáles son los alcances, sobre todo para el bloque oficialista. Magdalena, ¿cómo ves tú estos antecedentes? ¿Qué escenario político crees tú que se abre para Sebastián Sichel a partir de lo que conocimos ayer? A ver, yo creo que Sebastián Sichel, antes de que saliese esto, ya estaba bastante complicado. Hay un meme muy divertido que parece así como un pato inflado gigante que se va como desinflando, o sea, venía desinflándose hace un rato. Las encuestas yo sé que no muestran, y si me preguntan a mí, basta mirar la encuesta para decir que va a pasar exactamente lo contrario, pero más allá de eso generan opinión, crean opinión, más que midan. Yo creo que eso es el gran tema. Y sabemos perfectamente que en política existe esa tendencia de subirse como al barco del ganador, y eso obviamente que perjudica, y ese es el gran pero de las encuestas. Obviamente que esto no ayuda. Ahora, más allá del hecho, porque el hecho sin duda es bastante atrás, 2009, cuando iba a una campaña que él no ganó, él era parte de una coalición, o sea, en ese sentido es la coalición la que pide, o sea, perfectamente en el fondo a quien se le dan las explicaciones era la Democracia Cristiana, pero más allá de eso, en ese entonces todavía no era parte, no se había hecho toda la legislación que hoy día en el fondo regula ya muchos que son tan leguleque, que las cosas son buenas o malas cuando son legales. Yo estoy claro que eso no es bueno en sí, pero tanto que a veces consideran que algo deja de ser malo cuando ya es ley. Y por lo tanto yo diría que es suficientemente viejo en el baúl de los recuerdos, y la gran pregunta es si otros, que son los que levantan la piedra,
y están mirando la paja en el ojo, no tendrán una viga puesta ahí, ¿ya? Porque probablemente todos los que están cuestionando habían sido todos financiados exactamente igual, porque recordemos que cuando empezaron a tirar esa hebra, aparecieron varios más, y cuando apareció el tema de Sokimich, lo pararon. O sea, eso quedaron ahí. ¿Cuántas lucas son? Probablemente son menos de varios de los que hoy día rasgan vestidura diciendo que ellos son moralmente los acusadores. Probablemente están igual. Ese es mi gran punto. Ajá. Javiera, ¿cómo ves el escenario ahora para el candidato Sebastián Sichel? Ligado con lo último que está diciendo Magdalena, yo creo que es interesante que esto ocurra. Primero, queda todavía harta carrera presidencial, o sea, la elección que es en el próximo mes. 39 días, si no me equivoco. Sí. Más o menos, sí. Y al parecer también hay más que puede salir, o sea, creo que hoy día las declaraciones cruzadas entre la DC y el comando de Sichel dejan de manifiesto que las malas prácticas de las dos coaliciones tradicionales que gobernaron al país durante los últimos años están presentes por supuesto que de forma distinta han cambiado, o sea, hoy día tenemos una legislación, pero están presentes. Y por tanto, lo que se juega en esta elección para un gobierno post-18 de octubre, y creo que esto es bueno como mencionarlo, además que ahora estamos a puertas de que se cumplan 2 años de ese 18 de octubre, quizás han salido muchos como recordatorios de lo que se discutía en octubre hace 2 años sobre el abuso, sobre ya no son 30 pesos, 30 años, pero también esta sensación de abuso finalmente, y cómo muchas actitudes fueron impunes y que hoy día vuelven a aparecer en la carrera presidencial. Y por lo tanto, creo que lo que se juega en esta elección, de nuevo, en un gobierno que no es una elección como las que hemos venido teniendo los últimos años, es en gran medida la continuidad o no de la forma de hacer política, de la forma de entender la democracia, de la forma de finalmente entender cómo se va a expresar la distribución del poder político y del poder económico, y que hizo ya crisis hace 2 años atrás. Y yo creo que más allá de qué es lo que ocurra con Sichel, lo que es indudable es que la pretensión que tenía por querer mostrarse como el candidato independiente, como desmarcándose de los partidos políticos, de su misma coalición incluso, está totalmente derribada. O sea, hoy día, hace pocas horas, vimos a un ex tesorero de la DC, jefe de la campaña de Sichel, culpar a la DC por ir a pedir plata a las empresas para financiar la campaña de Sichel. O sea, es algo como totalmente inequívoco que finalmente Sichel también es parte de esto, de lo que hizo crisis. ¿Le daña, le triza el relato de alguna manera, Javiera? Sin duda que triza el relato, pero que también yo creo que acá no hay que sacar a la DC de este puzzle. La DC está en medio. Y yo creo que si a Sichel le derriba un poco, lo que quiere plantear, también a la DC se lo derriba. Porque acá, y eso es también interesante, ver cómo finalmente son estas dos coaliciones que hicieron crisis ya, como hemos venido conversando con esta idea de 18 de octubre, también están presentes acá, y esas dos coaliciones están representadas también hoy día en la carrera presidencial. Eduardo. Yo creo que la crisis de la que habla Javiera es mucho más extensa. Probablemente como ahora tenemos a la concertación, o a la ex concertación, ¿verdad?, haciendo este numerito con lo que hoy día sería el sucesor de la Alianza por Chile, Chile Vamos, Chile Podemos Más. También hay otros numeritos que uno podría mencionar de otras coaliciones, es decir, el Partido Comunista estuvo en el gobierno de la nueva mayoría, y hay una visión crítica del gobierno 2 de Bachelet también. O algunas partes del Frente Amplio estuvieron en la Municipalidad de Providencia, donde también hubo cuestionamiento a la labor que realizaron en ese lugar. O hubo, me acuerdo, de estas cosas paradójicas que había, en que había funcionarios de la CUT que denunciaban malas prácticas laborales de la CUT. Entonces, la verdad es que esto es común. Yo creo que la primera venda que hay que sacarse es pensar que estas cosas no pasan en ningún aspecto, o que las inconsecuencias, como yo estoy de acuerdo con Javiera, del relato, efectivamente se empiezan a marcar re pronto, porque efectivamente hay algunas malas prácticas, y fíjate que la mala práctica la veo más bien por no decir la verdad o por no reconocer que uno se equivocó, por ejemplo, o sea, como para partir. ¿Qué es lo que debería haber hecho Sichel, a tu juicio? Pero que por supuesto, mira, sí, lo de Sichel, yo creo que el relato es, primero, en una entrevista,
consultado por Jana Proboste, él dice que no ha hecho lobby. En una entrevista que da luego al día siguiente en Pauta, dice no ha hecho lobby. Y en la empresa en que yo participé nunca hicimos lobby. Nosotros como Pauta dijimos, esa empresa de la que él habla, sabemos que hacía lobby. Y por lo tanto simplemente fuimos a preguntar a las personas que trabajaron en esa empresa. Y entonces salió un ex compañero de Sebastián Sichel diciendo, hizo lobby. Solo que en esa época no tenía ese nombre. Y ese fue el motivo por el cual nosotros publicamos un artículo con eso. Y créeme, así fue como surgió el reporteo, tal como se lo estoy diciendo. No hubo aquí una operación de nadie, ni una maquinación de un tercer sujeto que estaba tratando de digitar una campaña contra Sichel. Simplemente, cuando el candidato habla, hay que ver si que algunas cosas que dice son ciertas, y si no son ciertas, no nos hacen sentido, hay que ir a indagar. Luego no confesaba si acaso había hecho el famoso retiro del 10%, y luego lo tiene que decir. Y en este caso lo mismo. O sea, él no ha negado nada respecto de la eventual irregularidad o del financiamiento irregular de esa campaña. Lo que él ha dicho es que él no lo conocía. Y yo me pregunto, sinceramente, ¿acaso usted o cualquier persona que está, de verdad, si te está llegando un sueldo, tú no preguntas quién te paga o cómo sale ese dinero? Cuesta creer, cuesta creer. Yo no voy a decir que que sabía, porque no tengo idea, pero cuesta creer. Estamos con Eduardo Olivares, Javiera Petersen y Magdalena Mervila aquí en Reunión de Pauta. Eduardo, y en ese sentido, ¿tú crees que este es un golpe por debajo de la línea de flotación, digamos, de la campaña de Sebastián Sichel? Hay muchos que han sacado, por ejemplo, a colación el recuerdo de lo que ocurrió con Lawrence Goldborn en el 2013, en otra instancia de la campaña, en otro momento, ¿no? De la campaña para Goldborn, pero hay algunas similitudes quizás. Yo les voy a contar algo. Me acuerdo yo que estaba en el Congreso, yo estaba realizando mi investigación del doctorado y me tocaba hablar con muchos políticos en la época en que Goldborn iba a ser el candidato. Y yo me acuerdo que yo estaba sentado junto a un muy importante dirigente de la UDI, ¿okay? No voy a decir su nombre, y de pronto aparece Goldborn en el Congreso, y mientras yo lo estaba entrevistando para mi trabajo, el dirigente de la UDI me mira y me dice, bueno, llegó el candidato, ¿qué le vamos a hacer? Voy a tener que ir a saludarlo. ¿Ok? De eso estábamos hablando en esa época y de eso probablemente lo que estamos hablando hoy día. Cuando hay un candidato que enarbola las banderas de la independencia y se enemista de esa manera con los partidos, como lo ha hecho Sebastián Sichel, obtiene de vuelta, sobre todo en estos momentos, bueno, que a la primera de cambio el partido va a ir por donde haya no solamente mayor afinidad ideológica, sino mayor también afinidad, vamos a decir, de la estructura territorial, ¿okay? De la coherencia territorial, de los recursos, donde están puestas esas fichas. Sí. Magdalena. Sí, bueno, aquí un poco colgándome con lo que estábamos hablando en general y lo que estaba diciendo también Eduardo respecto a que estas prácticas eran generales de todos los lados, de todos los lados. Lo que pasa es que, claro, la legislación no existía y como diríamos en el principio, nulle crimen sine legere, no era criminal, punto. Hoy día es impresentable, pero cuando miramos atrás empezamos, bueno, si a todos le sacamos las malas actitudes en la vida, nos vamos a encontrar con muchas cosas. Ahora, es muy conveniente para algunos que esto aparezca hoy día y que aparezca exclusivamente para él, porque yo estoy claro que esto que sacaron y que desempolvaron, aparecían varios nombres más. Lo que pasa es que la idea es desinflarlo. Ahora, yo creo que él venía desinflado, pero por eso partí con el patito como tema, pero esto está súper líquido, entonces de verdad, que es lo que hoy día les encanta hablar de que todo es líquido, y efectivamente todo puede moverse, no es que quede tanto tiempo, pero aunque no queda tanto tiempo, la percepción es que sí, porque en un día, en 2 días, se da vuelta todo y quedamos mirando para el otro lado. Entonces, pensar que esto condenó a Sichel, yo creo que es un adelanto que todavía no corresponde. Vamos a ver cómo se mueven las fichas y a quién termina salpicando esto, porque probablemente le puede caer como un boomerang a la propia Jasna Proboste, porque ciertamente no debe tener todo su financiamiento para atrás, irreprochable y indiscutible. Bueno, es de los coletazos que hablábamos antes, Javiera, ¿no? Y también hay un abanico ahí bien grande. Ahora, si se destapa esa caja, los efectos pueden ser bien insospechados, ¿no? No solo campañas presidenciales, sino parlamentarias también. Sí, o sea, y yo quizás como también recogiendo un poco lo que tanto Eduardo como Magdalena decían, o sea, creo que hay un consenso de que la crisis del 2000
de octubre, del 18 de octubre fue una crisis general y que eso se refleja, por ejemplo, en la baja aprobación hoy día de las instituciones, en la baja aprobación del Congreso. Muchos de quienes hoy día participan en el Congreso están yendo a la reelección y por lo tanto eso sí afecta generalmente, pero creo que también hay que hacer una distinción sobre las malas prácticas. O sea, hay malas prácticas y hoy día a la que nos estamos acercando, porque no hay nada, por supuesto, comprobado, es del financiamiento ilegal de la política. El financiamiento ilegal de la política tiene efectos súper concretos en la forma en que se reproduce, por ejemplo, la vida económica y la vida de todas y todos. Entonces creo que esa distinción es importante hacerla porque no son todos los partidos políticos en Chile que han estado ilegalmente financiados por casos de, por ejemplo, Penta o Sokimich. Y en este caso, o sea, la DC sí ha estado metido en esto. Después uno creo que, si no me equivoco, es el segundo partido que más financiamiento recibió de Sokimich. Estaba de hecho revisando como lo que el Servicio de Impuestos Internos sacó hace un par de años sobre justamente al alero de todo este boom de los casos de financiamiento ilegal. Pero hoy día ni el Partido Comunista ni los partidos que conforman el Frente Amplio han estado involucrados en el financiamiento ilegal, y creo que eso también es importante revelarlo. Yo creo que haciendo un poco la reflexión sobre el parecido o no con Goldberg, porque más allá de el evidente parecido porque estamos en una carrera presidencial, considero que es bien importante bien ser que ni lo de Sichel ni lo de Goldberg son casos puntuales ni casos aislados. O sea, el financiamiento ilegal a las campañas con el caso Penta, con el caso Sokimich, más que otros que hemos ido conociendo, ha sido mucho más la regla que la excepción en los dos conglomerados tradicionales que hoy día se presentan en distintos puntos de la campaña. Y no solamente se trata del financiamiento ilegal, sino que de las políticas que se implementaron cuando esto ocurría, y que en mayor o menor medida han dado forma al modelo de desarrollo de nuestro país, entendido como la estructura productiva de la economía. Y acá me estoy poniendo un poco de la deformación de mi profesión, pero por ejemplo, esto yo creo que se ve súper claro en la ley de pesca, que esto refleja, por ejemplo, el cómo se pueden administrar las rentas económicas de un país. Se legisló a favor de la industria pesquera y en perjuicio de los ecosistemas marinos y de la pesca artesanal, y esto va reproduciendo características bastante propias del modelo de desarrollo de Chile. O sea, una economía extractiva que busca rentas fáciles, o sea, recursos naturales sin protección, que es por definición como la renta más fácil que hoy día se puede apropiar en los países latinoamericanos, y por lo tanto que es poco innovadora, poco productiva. Y esto creo que empieza a consagrar todo este panorama más general, de que no es solamente el financiamiento ilegal de la política, sino también la forma en que se ha ido configurando el modelo económico, el modelo político del país. Eduardo. A ver, podemos entrar, si quieres, en ese punto respecto de los modelos de desarrollo, que es un tema bien interesante y es atractivo porque es precisamente ahí donde quizás deberíamos estar enfocando toda esta conversación. Yo creo que si hay algo en lo que tenía razón Sichel hoy día, es que se habla mucho de este tipo de cuestiones más bien personales y no se habla de los programas. Y en general, fíjate que en términos de programa, yo la verdad es que no conozco ningún programa a esta altura, ¿eh? Curiosamente, el único programa que he visto con más detalle, digo yo actualizado, final, fin, versión final, es el de Cast. El de París, y conozco unos, parecen como meme, el de Meo parece más bien también un punteo, pero del resto se conoce poco, como que todos están todavía afinando lo que tenían y lo que no tenían. Pero bueno, y respecto de los programas, es interesante lo que dice Javiera, porque efectivamente ha habido en los últimos años un cambio de paradigma, y eso es cierto, y es bueno reconocerlo. Y ya también involucrado a grandes instituciones multinacionales que hasta hace 15 años hubieran dicho que de lo que hoy día se habla era nonsense, ¿ok? No tenía ni un sentido. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ya ha planteado que hay que avanzar en medidas que integren mayor gasto fiscal, siempre responsable, siempre cuidando las lucas, por supuesto, pero ha dicho que eso es un camino que hay que empezar a interiorizarse en ello. Ahora, lo que, sin embargo, creo yo que falta la discusión es tratar de pasar de largo de aquella visión de la política industrial que suena todavía tan cuarentera o cepaliana. Creo yo que todavía tiene la marca, ¿verdad?, de ese momento desarrollista que hubo en varios países, cuando se pensó que estaban por fin encontrando la ruta al desarrollo, y se encontraron con que las recetas que se crearon en esa oportunidad, algunas de ellas bastante interesantes, tanto así que existen empresas públicas que hoy día tenemos a partir de esos experimentos. ¿Okay? Sobrevivieron, claro. Pero hay otras que no funcionaron. Y yo creo que y con esto cierro, para ser intelectualmente muy honesto, creo yo que buena parte del debate actual se ha contaminado con el hecho de que pareciera que o todo es malo lo que dice un lado, o todo es bueno lo que dice el otro lado. Yo sé que esto es medio por orgullo,
pero la política desarrollista industrial también tuvo componentes positivos. Pero cuando se intenta todo poner una pátina de que todo estuvo mal antes, es cuando no llegamos al término medio. Javier, y luego Magdalena para profundizar en este punto. Está interesante esta patita. Sí, o sea, a mí me interesa mucho, justamente es como lo que me dedico en estudiar temas de modelos de desarrollo y política industrial. Y yo creo que esto ligado también a lo que veníamos hablando, como de corrupción, que es algo que aparentemente no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, porque finalmente nuestro país no solamente exhibe elevados índices de concentración de la riqueza, sino que también tiene muy altos índices de concentración económica en varios mercados. Y es importante entender que la corrupción no es algo que está totalmente desligado de los problemas de la estructura productiva. O sea, diversificar nuestra economía con políticas industriales para, de este modo, desconcentrar el poder económico, una política que activamente desamarra los nudos de la producción. O sea, nosotros tenemos una base productiva que está altamente concentrada en muy pocos sectores económicos que además están ligados a, por ejemplo, varios conflictos socioambientales, y por lo tanto la economía política para poder hacer política industrial en esos sectores es bastante compleja. Y eso es algo que normalmente ha estado fuera del debate político. Ahora, yo estoy de acuerdo que la discusión sobre modelos de desarrollo no ha estado tan presente en la discusión programática. Bueno, yo soy parte del programa de Gabriel Boric, y yo creo que nosotros sí hemos hecho una declaración bastante auspiciosa en cuanto a la forma en que nosotros primero entendemos el desarrollo económico, entendiendo que hoy día existe hay que hacerse cargo no solamente de la crisis que estamos viviendo hoy día, producto del coronavirus, sino que también del estancamiento económico que tiene Chile por hace más de una década. Y para poder realmente hacer eso hay que cambiar las formas en que se ha generado la riqueza y se ha distribuido la riqueza del país. Y en ese sentido yo creo que algo importante a poner sobre la mesa es que nosotros no solamente estamos pensando en la redistribución, como muchas veces se nos dice, sino que también en la producción de riqueza de una forma más sostenida. Y para eso, por supuesto, o sea, la política industrial se tiene que actualizar en los términos que hoy día se está hablando, por ejemplo, a través de las políticas orientadas por misión, que Mariana Mazzucato por ejemplo, ha salido a levantar en varios foros y en otros países del mundo, y que tiene que ver con hacerse cargo de los grandes desafíos societales que hoy día el mundo tiene para poder transformar nuestra base productiva en función de esos objetivos que hoy día creo que Chile están bastante presentes, que es cerrar brechas de desigualdad, la crisis climática y también problemas de distribución de ingresos que son bastante mermeados dentro de nuestro territorio nacional. Magdalena. Sí, a mí lo que me preocupa generalmente en el debate con respecto al modelo del desarrollo es un sentido del realismo, porque hay algo claro, hay muchas intenciones de mejorar y en el papel todo suena muy bien, pero como diríamos, otra cosa es con guitarra y las cosas todas tienen un precio y hay un tema más, y lo vimos recién en el debate y un poco con la caricatura que se aparece frente a todo esto, que se convierte Arte es tremendamente honesto porque dice lo que piensa sin ningún tapujo y se mandó un Mastercard tal y cual, un Mastercard. Dice, mi programa no tiene precio. Acuérdense que para todo lo demás está Mastercard, podríamos decir. Así que se mandó un Mastercard con esa idea que tan profunda de que los recursos no son escasos y que por decreto podemos anular la escasez y que en el fondo la plata va a estar y que básicamente vamos a empezar a redistribuir y que vamos a seguir produciendo. Y hay que entender de que los incentivos de producir o no producir tienen que ver también por cuánta carga tributaria uno tiene, porque si a mí me dicen que voy a pagar más impuestos, dejo de trabajar la cantidad de horas que trabajo, por supuesto. Uno tiene que entender de que los recursos para hacer todo lo necesario tienen un límite de posibilidades para que no se frene el crecimiento. Entonces, es muy difícil entrar con política, y es más, dentro del mismo programa de Boric planteó recién, ¿cómo se llama esto? Garín dice que en el comienzo el programa no fomenta la inversión. El problema es que si no lo fomenta en el comienzo, la inversión se va a otra parte. Entonces es súper complejo, falta de realismo. El realismo es que tal y cual, el socialismo funciona hasta que se acaba la plata de los demás o hasta que se te aparece la realidad misma y en el fondo el sueño queda convertido en lo que es. Nicolás Grau, supongo yo que hablaba. Grau, sí, Grau. Exactamente, sí, el comentario que se mandó ahí y que lo dijo abiertamente así tal y cual, sí. Bueno, en realidad sí, no, Grau, exacto.
Javier, ¿algún comentario antes de que nos vayamos al corte? Sí, uno bien corto. O sea, a nosotros se nos ha criticado harto justamente por la reforma tributaria que estamos planteando, una reforma tributaria que busca recaudar cerca de 8,85 puntos del PIB en un periodo de 2 gobiernos. Pero es que, y con esto yo creo que podemos entrar en alto tema sobre la forma en que hoy día se piensa y se estudia economía, porque la evidencia muestra que la carga tributaria, la verdad, es que no tiene mucho impacto sobre la inversión. Mucho más importante para determinar la inversión, la carga tributaria que nosotros estamos proponiendo. Nosotros estamos proponiendo finalmente no aumentar la tasa corporativa, que es la tasa que podría llegar a tener un efecto sobre la inversión. Nosotros estamos aumentando la carga sobre los patrimonios pasivos y por lo tanto sobre solamente los impuestos personales de las personas más ricas. Esa evidencia es bastante inconclusa sobre el efecto sobre la inversión. Mucho más importante para poder determinar los niveles de inversión tiene que ver con la estabilidad política y social y la cohesión social. Y para poder lograr hacer eso, hoy día nosotros requerimos hacer un contrato social que pueda fortalecer el catálogo de derechos a través de la generación de riqueza que sea sustentable, que responda a una nueva forma de entender la vida productiva del país. Yo creo que ahí es donde hoy día está finalmente lo más concreto que se puede hacer. O sea, no veo que, o sea, veo que esto es lo más responsable para poder hacer. Cualquier candidatura que pueda estar planteando que a través de la reducción de impuestos va a lograr una estabilidad política en el país para poder realmente ofrecer un buen escenario para la inversión y para poder sacar a Chile del estancamiento económico en el que está, creo que es ahí donde tenemos que ir a preguntar cómo eso puede lograrse. Bueno, la evidencia histórica muestra que precisamente las veces que se ha reducido el Estado y se han bajado los impuestos, los países han crecido más, y eso es históricamente comprobable empíricamente en el pasado, porque en el fondo cuando uno mira, uno trata de copiar las cosas exitosas. Nosotros queremos ser Suecia, pero seguimos un camino no precisamente por el que Suecia se hizo rico. Nosotros en el índice Fraser hoy día hemos bajado un montón de escalones de libertad económica y no estamos precisamente en los de mayor libertad económica, todo lo contrario, o sea, hemos tomado un mal camino. Hay solo una cosa muy chica, o sea, yo creo que quizás estamos viendo evidencia totalmente distinta, porque al menos la que yo conozco, lo que revela es que ningún país que ha seguido la receta del libre mercado ha desencadenado en un proceso de desarrollo exitoso. Me gustaría saber algún ejemplo sobre eso. Primero, tú estás viviendo en uno que precisamente levantó la cabeza después de que abandonó el socialismo de Attlee. Es más, si tú miras los índices... Acá las políticas industriales... O sea, el rol del Estado en la economía, sí, en la derivación de lo que fue, o sea, fue fundamental. O sea, y de hecho, eso fue también uno de los, o sea, Alice Amsden, que es una de las grandes economistas de los procesos de desarrollo exitoso posterior a la Primera Guerra Mundial, una de las cosas que revela es que justamente todos los países que cerraron brechas productivas, que es justamente lo que nosotros tenemos que hacer, ir acortando el espacio que nosotros tenemos con los países que están en la frontera tecnológica internacional, lo hicieron a través del rol del Estado muy metido en la economía, orientando las rentas a través de política industrial y no a través de un menor Estado y políticas de libre mercado. Y eso creo que ha sido la regularidad histórica más clara del último siglo referido a los procesos exitosos de desarrollo. Eduardo, ¿algo que agregar antes de la pausa? No, yo creo que Clement Attlee dejó instituciones que todavía existen, como el NHS, uno de los más importantes que hay, ¿verdad? O sea, yo creo que todo eso, sin duda, y Thatcher de hecho jamás estuvo por eliminar el NHS, jamás. No, pero sí de volver a privatizar, de volver a darle espacio al individuo por sobre el Estado. Seguro, pero en términos relativos, respecto de lo que tiene Chile, yo creo que estamos hablando de otras dimensiones. Y sobre países libremercadistas, sin considerar en eso la ecuación democrática, Singapur es un caso evidente de desarrollo de libre mercado altísimo. Con mucha política industrial, Singapur. Mucha política industrial. Bueno, de hecho, los fondos soberanos de los singapurenses están entre los más grandes que hay. Es verdad que lo que pasa es que ahí tiene que ver también con un proyecto de gobierno totalitario, por eso digo que no dejé afuera la parte democrática. Y en el caso del libre mercado, como lo conocemos, evidentemente aquí el ejemplo más grande es de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos también con política industrial. Y de Corea del Sur. Y de Corea del Sur. Yo creo que de los países en el mundo que han desarrollado más su mercado, de la manera en que lo entendemos en Chile, están Chile y Corea del Sur. Okay. En Corea del Sur usted encuentra precisamente un gran desarrollo de las empresas con el crony capitalism del que se habló en algún minuto, un capitalismo de amigote, muy criticado dentro del país. Y ahí tiene un ejemplo. O sea, pediste ejemplo, yo diría eso. Pero Corea del Sur es justamente...
El Corea del Sur es el gran ejemplo de política industrial que revela, por ejemplo, Alice Amsten en su libro ¿Quién va a ser el próximo gigante asiático? Política industrial privatizada, pues si le entregó todo lo exactamente, ¿ok? Park Chung-hee, el presidente, el dictador surcoreano, le entregó todas a las empresas, a las grandes empresas que hoy día dominan el mercado surcoreano, Samsung, Daewoo, Hyundai, todas esas que conocemos, LG, todas esas que conocemos, son todas de grandes empresarios. Ninguna es pero no estatal. Está muy bueno el tema, está muy interesante, pero tenemos que irnos pronto ya a la pausa. Nos desviamos un poco respecto al punto original, pero está bueno el vínculo, sobre todo desde el punto de vista de la relación entre el mundo privado, ¿no? El modelo y también en las formas de financiamiento a partir de los antecedentes conocidos de la candidatura de Sebastián Sichel. Estamos con Eduardo Olivares, Javiera Petersen y Magdalena Mervilá, aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes de eso queremos invitarlos a que cada viernes desde las 5 de la tarde vean la señal 2 de pauta.cl, nuestro nuevo programa Derecho a la Convención, espacio dedicado fundamentalmente al análisis jurídico del trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional. Nos vamos al corte y volvemos de inmediato con más. Principal te invita a participar del segundo Capital Call del Fondo de Inversión Renta Residencial Principal Amplo. Accede al mercado inmobiliario, aprovechando las oportunidades de invertir en un sector con atractivo crecimiento, delegando la gestión comercial. Invierte en Principal y descubre cómo complementar tu portafolio. Principal, experto global en inversiones. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y traslados aeromédicos en Chile y en todo el resto del continente americano. Sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Programa Seguridad Social al alcance de todos. Presenta cobertura del SIS y eliminación de cotización salud para pensionados. El seguro de invalidez y sobrevivencia tiene los siguientes beneficios. Financia la pensión de invalidez parcial hasta por 3 años. A través de un aporte adicional, contribuye a financiar pensiones de invalidez definitiva y pensiones de sobrevivencia de un grupo familiar. Acceden a este seguro todos los trabajadores y trabajadoras dependientes, independientes y afiliados voluntarios que coticen. Incluye a trabajadores cesantes con hasta 1 año de cesantía. En otro ámbito, desde el año 2011, la Ley 20.531 exime la obligación de cotizar el 7% de salud a los pensionados. Se accede desde los 65 años y perteneciendo al 80% más vulnerable de la población, de acuerdo al Registro Social de Hogares. Conozca más acerca de este programa en www.ciedes.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. ¿Eres pyme y tu negocio se ha visto complicado porque no te pagan las facturas? En hmycia.com se hacen cargo de la cobranza judicial y extrajudicial de tus facturas impagas. Con más de 120 colaboradores entre abogados, profesionales y expertos y más de 150.000 juicios tratados, somos la mejor opción en cobranza. Además, si no recuperas el monto solicitado, no pagas. Llámanos al 800-001-207 y confía en nuestra gestión de cobranza. hmycia.com. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta.
Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Estás en Reunión de Pauta. Estamos de vuelta aquí en Reunión de Pauta con nuestra efeméride que marca el inicio del segundo bloque. Un recuerdo con Putin, podríamos decir, el que vamos a traer hoy día sobre la mesa. Hace 27 años, un día 13 de octubre, pero hace 27 años se lanzó al mercado Netscape 0.9, el primer navegador web de uso comercial. 27 años, no pareciera tanto. En 1994 Internet ya existía, todavía estaba en pañales, en todo caso, muy pocos los que se podían conectar, muy pocos los que sabían cómo utilizarla, y menos todavía los que lograban sacarle algo de provecho a la red, que recién estaba expandiéndose. Todo cambió desde el 13 de octubre de ese año, cuando se lanza precisamente esta primera entrada masiva a la web, este navegador Netscape, que si bien no fue el primero desarrollado, sí fue el que logró mayor popularidad y el que fue permitiendo la penetración más masiva, como decíamos, y a otro público de lo que hoy conocemos como Internet. Quedó a la delantera de esa incipiente guerra de navegadores, hoy un recuerdo nomás ante el dominio, sobre todo de otras plataformas, de Chrome, de Firefox, de Safari en el caso de Apple, pero nosotros recordamos al que tuvo el primer paso en ese incipiente mundo de Internet. Aquí en Reunión de Pauta estamos con Eduardo Olivares, con Javiera Petersen y Magdalena Mervilá. Vamos a nuestra sección de las noticias coladas, la pauta que nos traen nuestros panelistas para el día de hoy. Y Magdalena Mervilá, partamos con esto, nos invita a hablar de la advertencia que hizo el Banco Central en su intervención ayer en la Comisión de Constitución del Senado en relación al cuarto retiro de fondos previsionales. Mario Marcel fue pacientemente en 2 horas y una presentación muy completa, pimponeó también Magdalena con los senadores y advertía de los costos para 18 millones de personas, Magdalena. Sí, bueno, que a mí lo que más me impresiona es este ninguneo con los técnicos, que ya no se tolera, porque efectivamente tenemos a Marcel, que ha sido galardonado, aplaudido a nivel internacional como el personaje importante en el rubro, y va a hablarles de algo que es evidente, porque es 2 más 2, y es más, ahí tenemos la columna de Matamala, ya que se lució hoy día con lo que estábamos hablando de Sichel, pero la columna que envejeció muy mal, esa ahí se viene el cuco, porque el cuco está aquí. Y entonces tenemos todavía a personajes que planteando, por ejemplo, tenemos a Huenchumilla por una parte y a Adolfo Urresti que dice, lo suyo es una visión técnica, pero yo legislo para la ciudadanía que está en la calle. Pero ¿cuál es la diferencia? Pero si lo técnico te dicen que eso le va a hacer mal a la gente, no al tiro, sino después. Pero es que después no me importa porque ya van a haber votado por mí. Entonces, realmente esto es impresentable, porque es evidente que tanto la fuerza de gravedad como todas las consecuencias económicas de las malas prácticas no se pueden anular ni por ley ni por el deseo. Va a pasar, el cuco ya llegó y se va a instalar peor por culpa de todo eso, y voy a usar la palabra que se merecen, miserables. Javiera, ¿cómo ves el debate en torno al cuarto retiro y a lo que plantea Magdalena? Bueno, o sea, primero yo creo que está más que dicho que las razones económicas de por qué es una muy mala política pública, no solamente el cuarto retiro, sino también el tercer retiro y el segundo retiro y probablemente el primero, quizás ese era un poquito más cuestionable, pero están más que dichas el por qué es una mala política pública, es una solución privada a un problema público, que creo que podría ser quizás el resumen de todas las cosas que se están empezando hoy día a demostrar, por ejemplo con la inflación, que creo que es un tema que realmente afecta mucho más a los sectores más pobres y que es un tema que es preocupante y que por supuesto la autoridad monetaria se tiene que hacer cargo. Pero yo creo que la realidad también nos ha mostrado que la vida es mucho más compleja que dar una buena recomendación por más verdad y sustento técnico que tenga, y que en ese sentido creo que la relación entre economistas, técnico y político siempre ha sido media complicada, porque finalmente la economía es una ciencia social y no es una ciencia exacta, y eso creo que el no declararlo de esa forma también ha mermado un poco la discusión sobre esto, y acá yo creo que las y los economistas tenemos no poca culpa, porque nos hemos hecho también la fama de dar predicciones fatalistas que pocas veces se cumplen, y estas no se hacen desde un ánimo ni de humildad ni de disposición al diálogo, sino que se entregan muchas veces como una verdad incuestionable sobre una técnica que falsamente se presenta como neutral y donde hay solamente una respuesta
respuesta correcta. Entonces, cuando se estaba discutiendo el primer retiro, se dijo que los peores males del mundo iban a ocurrir con ese retiro, y la verdad es que no pasó mucho. Entonces, creo que si bien es cierto, o sea, hoy día yo comparto con Magdalena que hoy día había una denostación sobre la realidad y sobre la evidencia que está mostrando, pero creo que también hay que hacer un mea culpa sobre la forma en que se ha planteado el discurso económico en los últimos años, y que eso también empieza a generar un campo que es más complejo a la hora de ver, por ejemplo, los problemas que hoy día está generando el cuarto retiro. Eduardo. Estoy totalmente de acuerdo con Javiera, con Magdalena, hasta aquella última palabra de Magdalena, para variar. Bueno, a mí me dan vergüenza, la verdad que es parecido. Pero estoy de acuerdo, fíjate, sin embargo, supongamos que estamos tratando de investigar un crimen y usted llama a CSI, se llama, ¿cierto? Estos criminalistas, ya. Y llama a una tarotista, o a un tarotista, para que nadie me acuste. Y justo de cada 100 crímenes, en ese crimen único, el tarotista o la tarotista le apunta al lugar del crimen y al asesino. Bueno, el problema está en que las personas, o muchas personas, van a creer que es la tarotista lo que hay que seguir llamando, porque en esa oportunidad le apuntó por sobre lo que decían los criminalistas. Y es un error porque la tarotista adivinó, pero no hizo ciencia para identificar el lugar del crimen o al asesino. Es algo parecido a lo que nos puede estar sucediendo ahora. Efectivamente, muchas veces los criminalistas, en este caso los economistas, han fallado en algunas de sus predicciones, pero con la autoridad que tienen y a veces con la prepotencia con la que hablan, han generado también una animadversión por parte de estos representantes de los electores. Pero eso no significa que estos representantes de los electores de aquí para adelante tengan que empezar a hacerle caso a las tarotistas. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Bueno, el punto también, ¿no? Sobre, porque deja algún tipo de secuela del debate, me refiero, ¿no? Más allá de lo económico, también desde el punto de vista de los roles de cada uno de los actores que están interviniendo en el debate. Vamos a la siguiente noticia colada. Javiera Petersen nos invita a hablar sobre la Agencia Internacional de Energía, que sostuvo que los planes actuales para reducir las emisiones de carbono en el mundo estarán un 60% por debajo de su objetivo cero neto para el año 2050. Javiera, cuéntanos sobre esto, lo que plantea la agencia. Sí, creo que es bien importante ahora que se viene la COP y que creo que nos vamos a empezar a llenar también de noticias sobre el gran desafío que hoy día estamos viviendo. Lo que nos dice es que si es que juntamos todos los compromisos que tienen los países hoy día, estaríamos un 60% por debajo del desafío de la reducción de emisiones netas al 2050, y eso creo que abre un camino gigantesco para entender que la transformación que hoy día requiere nuestro sistema económico productivo para poder alcanzar esta meta es tremendo, y que creo que no se están haciendo muchas veces los esfuerzos acá. Yo creo que quiero mencionarlo con 2 puntos que yo creo que son muy importantes para también entender las cosas que nosotros, por ejemplo, como país podemos hacer. Primero, esta misma agencia hace una semana publicó un informe que lo que nos dice es que todas las tecnologías para poder avanzar desde ahora hasta el 2030 para avanzar en el compromiso del París 2050, París 2025, las tecnologías para avanzar en los próximos 10 años están disponibles, y hay solamente un problema finalmente más de financiamiento de cómo hacemos que estas tecnologías lleguen al resto de los países del mundo. Sin embargo, para avanzar del 2030 al 2050, todas las tecnologías que el mundo necesita para poder realmente hacer este compromiso están solamente en su fase inicial de desarrollo. Y creo que esto nos alerta de la forma en que nosotros como país tenemos que enfrentar la crisis climática, no solamente entendiendo que, por ejemplo, los planes de eficiencia energética tienen que venir de la mano de solamente la absorción de mayor energías renovables, sino que el compromiso tecnológico que nuestro país tiene que estar haciendo y de transformación estructural para poder acortar esta brecha también es muy importante. Y lo segundo que creo que quiero comentar sobre esto y sobre la realidad de lo lejos o cerca que podemos estar de este plan, tiene que ver con una discusión que se ha abierto cada vez más al alero de la discusión de qué es lo que pueden hacer los bancos centrales para el combate de la crisis climática, y que tiene que ver con entender que las políticas monetarias no son neutrales, porque ninguna política económica es neutral, y en ese sentido creo que el Banco Central de Inglaterra y el Banco Central Europeo han avanzado mucho para incorporar, por ejemplo, el hecho de que hay un estudio que hace un par de meses salió, que lo que dice es que el 70% de los planes de compra de activos del Banco Central Europeo, de los criterios de elegibilidad de los bonos corporativos que compran, tienen un potencial daño muy perjudicial para el medio ambiente. Y eso se está empezando a incorporar en la forma en que se va a hacer política monetaria, tanto en el Banco Central Europeo como el Banco Central de Inglaterra. Y creo que eso también nos
finalmente abre un camino de discusión de las cosas que nosotros como país podemos también estar haciendo para no solamente avanzar en lo poco que podemos hacer, sino que para entender que esto es una crisis que requiere un accionar totalmente coordinado de toda la institucionalidad económica que nuestro país tiene. Sí, y quizás inédito además. Eduardo. Bueno, hablemos de cambios de paradigma. Este es uno, y este es uno grande. A ver, dos cuestiones acá. Primero, hay evidencia ya suficiente y contundente que plantea que el cambio climático existe, y no solamente que existe, sino que está causado por los humanos, cuestión que no es poca. Esa evidencia amplia y contundente obviamente también tiene que estar siempre siendo sometida a prueba. Yo creo que eso es también parte de la labor de los científicos, ya sea ecológicos, y también de los científicos sociales. Pero en segundo lugar, creo también que es atractivo que estas mismas tendencias que plantea Javiera se vuelvan atractivas para el mercado, para los inversionistas, porque esto no solamente es curioso, no solamente se trata de convencer a la humanidad de que se tiene que salvar, cuestión que es ya suficiente, ¿cierto? Sino que también hay que tratar de vender el producto. Y en ese sentido creo que puede hacerse algo interesante, como lo que están proponiendo algunas personas en Estados Unidos, de convertir estas nuevas tecnologías verdes en un activo relevante para los negocios. Magdalena. Bueno, yo creo que ciertamente avanzar hacia lo verde es fantástico. El punto es la realidad, otra vez, lo caro. Y por lo mismo, todos los incentivos que se puedan establecer desde parte de la autoridad desde ya, incentivos tributarios, por ejemplo, podrían ayudar a que se avanzase hacia lo verde, mucho más que la necesidad, digamos, de salvar el mundo. Yo entiendo que salvar el mundo es algo, lo mismo que decía Eduardo, es fundamental, pero de pronto la realidad se te aparece, no te alcanzan las lucas y por lo tanto no inviertes en algo que te sale muy caro, a menos que te salga rentable. Por lo tanto, ahí el rol más que, digamos, del Estado debiese ser un rol que fuese en el fondo tributario, de bajarle los impuestos, de ayudar en el fondo a la inversión para que realmente se haga y que a las empresas les resulte competitivo, no solamente sano, digámoslo así. Eso puede ser como una política industrial igual. Es una política industrial. Sí. La noticia colada de Javiera Petersen, que estaba silenciado, no podía hablar. En casa de herrero, sí. Ustedes saben. Vamos con la noticia colada que nos trae también Eduardo Olivares para cerrar nuestro segmento. La Real Academia de Ciencias de Suecia dio a conocer que David Card, Joshua Angerst y Guido Imbens obtuvieron el Premio Nobel de Economía 2021 por sus contribuciones a la economía laboral, el análisis de relaciones causales. Algo de esto conversamos ayer en Pauta Final. ¿Cómo quieres enfocar el tema y el premio, Eduardo? ¿Qué destacas de esto? Dos cosas. Primero, recomendaría que vean un tuit de la organización donde está Javiera, que es OPES, donde ellos hacen un resumen de este premio Nobel. Yo me quedaría con todos los cartoncitos que ellos difunden allí, menos con el título. Porque precisamente en el título plantean que la contribución de Card es que él demostró que no había ninguna causalidad entre el aumento del salario mínimo y un alza del desempleo. Y yo creo que precisamente lo que trató de mostrar Card, más allá de esa investigación que efectivamente plantea que no había relación, es que la metodología es lo importante. Eso está bien explicado en el tuit, ¿ok? Es la metodología lo importante. Solamente aquí para plantear que él decía que aquí, lamentablemente, se había dado una suerte como de consenso entre los economistas, sobre todo en los 70 y los 80, que habían ya dado por sentado a través de series de tiempo que ellos, habían estado analizando, que había siempre una correlación, pero se presentaba como que hubiese una causalidad, ¿ok? Entre usted aumentaba el salario mínimo y afectaba eso, sobre todo ellos hablaban del desempleo de los adolescentes, que eran las personas que habitualmente cuando entran al mercado laboral reciben los salarios más bajos. Bueno, él con ese experimento natural que realizó en un par de estados en Estados Unidos, dijo, no, esto no existe, no es así, no es verdad, a partir de esta metodología que yo estoy utilizando. Pero él luego, cuando le preguntaban por este tema, él decía, todos tratan ahora de decir que yo abogo porque suban el salario mínimo porque no hay ningún impacto en el desempleo. Y yo nunca he dicho eso tampoco. Solamente digo que hay que hacer un trabajo intelectual más honesto y decir que cuando usted encuentre evidencia que no apoya estas tesis, tiene que plantearlas. Él perdió muchos amigos por haber dicho lo que dijo. Javiera. Ya. Bueno, gracias por recomendar que sigan el tuit que hicimos. El tuit de OPES. Sí, el tuit de OPES. Bueno, yo creo que acá varias cosas. A ver, yo primero creo que me gustaría seguir como con esta lógica de Eduardo. Una cosa es que lo que se demostró es que finalmente lo que se venía diciendo con tanta firmeza por parte de la economía, que el aumento del salario mínimo influía en el empleo, es algo que
no existe y no está respaldado por la evidencia empírica con este nuevo método. Claro, o sea, pasar de eso a decir que hay que subir el salario mínimo, por supuesto que hay un abismo de diferencia, o sea, hay discusiones políticas que están ahí. Sin embargo, creo que también es interesante hacerlo al revés. O sea, en el momento en que vamos a estar discutiendo, por ejemplo, alzas del salario mínimo, probablemente va a ser también un poco más desafiante la discusión en términos de la evidencia, porque yo creo que, no sé si se acuerdan, cuando se estaba discutiendo la reducción de la jornada laboral, acá en Chile, o sea, salieron también opiniones muy catastróficas sobre qué es lo que ocurriría, porque finalmente la reducción de la jornada laboral se puede hacer como un proxy de un aumento del salario mínimo en términos del costo unitario del costo laboral. Y ahí todo lo que se salió a decir en nuestro país es que finalmente esto iba a impactar fuertemente al empleo, iba a impactar fuertemente a las pymes, que esto finalmente, yo me acuerdo que Vittorio Corvo, un expresidente del Banco Central, dijo que si es que Chile aprobaba esto, nosotros no íbamos a ir directamente al subdesarrollo. Y finalmente no hubo mucho como discusión sobre ello, pero ¿por qué no analizamos un poco más qué es lo que está detrás de esto, del método que hay para poder analizar esto? Yo creo que esto responde mucho a la forma en que la teoría neoclásica ha centrado una dominación en cuanto a la forma de pensar y hacer economía muy centrada en métodos que hoy día están siendo cuestionados no solamente en salario mínimo. De hecho, hace una semana un estudiante de economía de Estados Unidos replicó otro paper muy famoso que lo que decía era que la liberalización económica de América Latina había impactado positivamente en el crecimiento, y hace justamente una revisión con datos y finalmente mejoró el modelo económico que hizo y dijo, esto no resulta. Y ahí podemos hacer una revisión con muchas de estas ideas más o menos como de verdades autoinstaladas que se han ido derivando en el debate económico. Por ejemplo, que aumentar los impuestos implica siempre reducir el crecimiento, por ejemplo, lo de la curva de medio ambiente de Kuznets, y hay muchas cosas que están totalmente instaladas como verdades absolutas, pero que finalmente uno, cuando empieza a revisar la manera en que se construyó esa técnica para poder derivar en esa conclusión, bueno, hay un abismo de discusiones que hay que dar para poder como ampliar un poco la discusión de política económica. Magdalena. Sí, a mí me parece interesante, pero yo también vuelvo al tema de fondo teoría y realidad. En la teoría puedes usar distintos métodos y llegar a distintas conclusiones, pero en la realidad, y aquí vamos a ver que en la realidad hay distinciones, porque tú podrías decir que en el macro total, al final el empleo no cayó, pero si tú te metes en el doble clic, sobre todo en las pymes, para ellas es muy difícil. Entonces, en el fondo, hacer el análisis completo como el todo, porque tú podrías decir, efectivamente, una pyme pequeña que emplea a tantas personas y que de pronto te suben el salario mínimo, bueno, no te da y tienes que tener menos gente. O sea, esa es la realidad. Entonces, en el fondo es como, podríamos decir, el número como promedio es una cosa y la realidad en cada uno de los sectores también es otro. Yo creo que no es ni falso ni realidad, depende de cómo lo mires, pero si le haces el doble clic a las individuales, digamos, a las personas individuales, sí te vas a encontrar con que hay de las dos cosas. Eso es precisamente el tema. Lo que tú planteas, Magdalena, no dice que no exista. Yo creo que esa es la gracia bueno, y le dieron el Nobel por esto. No estás diciendo que eso que tú planteas no exista. Lo que estás diciendo es que lo que se tenía como un consenso tenía demasiadas grietas como para que se presentara como una suerte de verdad revelada, como lo que decía Javier. Y la abre y escarba ahí un poco. Estamos con Eduardo Olivares, Javiera Petersen y Magdalena Mervilá. Antes de cerrar nuestro programa, nos vamos a los datos y recomendados que nos traen nuestros panelistas en cada edición de Reunión de Pauta. Tenemos los últimos minutos para estos datos. Magdalena, ¿qué nos traes hoy día? Escucha, yo les traje una serie que es vieja, pero la empecé a ver ahora, del 2014. Se llama Houdini y es en el fondo con Adrian Brody. La partí viendo ayer, está en varias plataformas, está en Starz y está en Just Watch. Fascinante. O sea, ayer terminé el primer capítulo y si no fuera porque era tan tarde, habría visto el segundo al tiro. Además, tengo que decir que Adrian Brody es fantástico porque, aunque es horrendo, es tan buen mozo. Es definitivamente la prueba de lo doble, porque él no es buen mozo en cada una de sus partes, pero entero es magnífico. Y Houdini, o sea, es más, quiero hacer una charla de Houdini, o sea, me voy a poner a estudiar Houdini como personaje, porque como personaje es impresionante. Así que véanla, Houdini. Bueno, lo había escuchado ya. Y Just Watch, 2 capítulos que véanlo un fin de semana para que las puedan ver los dos al tiro, porque van a quedar igual que yo.
Y pero con todas las recomendaciones de rostros masculinos que hace Magdalena toda la semana, hay que hacer un álbum a esta altura, un coleccionable. Obvio. Caminitas. Eduardo. Yo también voy por algo antiguo, porque la verdad es que el otro día la vi por primera vez, una película que se llama Idiocracy. Es de 2006, dirigida por Mike Judge, y es sobre un soldado norteamericano de inteligencia promedio, de comportamiento promedio, de todo tipo promedio, y lo meten en una cámara para dormir un año. Ese era el experimento, pero se olvidaron de él y de otra persona en ese lugar donde estaban, y este hombre despierta como 500 años después. Y en ese mundo en el que despierta está lleno de personas con una inteligencia promedio tan baja que él, solamente por sumar 2 más 2, es considerado el superdotado del planeta y está destinado a salvar el mundo de su devastación. Hay algunas referencias ahí a la máquina del tiempo con eso, pero es interesante, entretenida y está en YouTube disponible, libre. Buena recomendación también, Javiera. ¿Tu dato para hoy día? Voy a ser un poco más fome, voy a recomendar un libro de economía, pero que es un poco más entretenido que lo que yo creo que todo el mundo se imagina cuando piensa en un libro de economía. Se llama 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, de Ha-Joon Chang, y que tiene mucho que ver con las cosas que hemos venido comentando, porque en este libro Ha-Joon Chang, que es un destacado economista de la Universidad de Cambridge, cuestiona los dogmas de la forma de pensamiento dominante, limpiando varios de los mitos que hoy día creo que están bastante instalados todavía en el debate económico del país. Y solamente como una forma de adelanto les digo que el primero de los mitos que él derriba es que no hay mercados libres. Mira, buena recomendación entonces. Sí, es un economista que ha dado que hablar. Tenía otro libro parecido, así como de introducción a la economía también, ¿no? Referente bien Frente Amplio. Sí, y más allá. Sí. Bien, Javiera Petersen, Eduardo Olivares y Magdalena Mervilán nos han acompañado aquí en Reunión de Pauta. Gracias a los tres por acompañarnos. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Sigan en la sintonía de la 100.5. Gracias por estar junto a nosotros. Ya viene Cristian Barken desde el Jardín. Hoy día va a estar conversando con el poeta Armando Roa, un especial del escritor Oscar Wilde. A continuación, aquí desde el Jardín, en la 100.5. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.